Sí, en principio nosotros, frente a un escenario en el que el Gobierno Nacional ha decidido recortar los subsidios al transporte, en una clara demostración de que además de ser un gobierno antipopular, es profundamente antifederal. Esto es lo que propone para Rosario el PRO, Mauricio Macri, y sus dirigentes locales, es decir, quitarle recursos a la ciudad de Rosario. 1.500 millones de pesos anuales menos para el transporte público de la ciudad de Rosario. Frente a esa situación, frente a esa disyuntiva que no damos por aceptada, nosotros le hemos exigido a la intendenta que nos convoque a toda la oposición política, a todos los concejales del oficialismo para, de alguna manera, oponernos a esta medida. Es decir, que esto no significa una aceptación de esa decisión, pero sí señalamos que es necesario ir buscando alternativas, ¿no? En el mejor de los casos, para si eventualmente se da efectivamente este retiro total o parcial de los subsidios y no se puede revertir esa medida, cubrir el hueco que deja esta decisión. Y en el peor de los, en el mejor de los casos, diríamos, para mejorar el transporte público, en el peor de los casos, para cubrir ese hueco. ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, nosotros lo que planteamos es que algunos sectores de nuestra vida económica, a los que le está yendo muy, pero muy bien, no por esfuerzo propio, como se suele decir, sino por decisiones del Estado Nacional, que a partir de correr una coma más o una coma menos, a partir de la brutal devaluación que sufrimos los argentinos hace algunos meses, se la están llevando en pala, como se suele decir coloquialmente, como dice mi vecino, que hagan su aporte al sostenimiento del sistema de transporte de la ciudad. ¿Qué es lo que planteamos? Básicamente, duplicar el DREI al sistema financiero, a los bancos y a las casas de cambio de compra y venta de divisas, que hoy tienen una tasa del 23,5 por mil. Nosotros planteamos duplicarla, llevarla al 47 por mil, como en otros municipios que tienen números similares. Mar del Plata, Paraná, etcétera. Con esos recursos que nosotros calculamos en 320 millones de pesos anuales, es decir, una cuarta parte de lo que pretende retirar en materia de subsidio de nación, estaríamos permitiendo que al menos una parte de ese retiro de subsidio no se traslade al precio del boleto. Si hoy se tiene que trasladar al precio del boleto los subsidios que retira la nación, es decir, si se cubre con el bolsillo del usuario esos subsidios que retira la nación, el boleto pasa a estar 32 pesos. Y eso hace que sea insostenible, sea muy difícil poder sostener un sistema de transporte con un boleto de ese precio. Y hay que recordar, y eso siempre lo hacemos, que un sistema de transporte no favorece solamente al usuario. El transporte público no favorece solamente a la persona que se toma el colectivo. El transporte público es la herramienta que sostiene la actividad económica de una ciudad. El comercio no funcionaría en la ciudad de Rosario si no fuera por el transporte público. El sistema bancario, por eso decimos que esta medida y este planteo de duplicarle el DREI a los bancos, repito, que han subido su facturación un 76% en un año, no hay ningún rubro de la actividad económica, muy por el contrario, la mayoría están yendo para atrás, un 76% en un año, que están teniendo enormes ganancias en esta Argentina de Macri, que puedan hacer un aporte no solidario. Nosotros no hablamos de solidaridad porque en realidad se está favoreciendo al mismo este sistema financiero aportando al transporte público. El 90% de los bancos de la ciudad de Rosario o de las entidades financieras de la ciudad de Rosario están en el casco histórico. La mayoría de los usuarios van y vienen de esos lugares a cobrar sus saberes, a hacer un depósito, a hacer alguna transacción con el transporte público de la ciudad de Rosario. Por lo tanto, nosotros creemos que es, tiene un sentido de justicia de alguna manera. Y va en consonancia con lo que aprobó la legislatura provincial en la misma materia, ¿no es cierto? Que es la de colaborar a través del aumento de ingresos brutos de 0,25 a 1 punto de las cerealeras, otro de los actores grandes ganadores de este modelo económico, ¿no? Sí, por supuesto, el objetivo es ese, un objetivo, si se quiere, casi hasta contracíclico, en una etapa de tarifazos, de brutales tarifazos contra
contra los sectores populares, intentar contener esa situación, ¿no? ¿Es la salida a lo que estamos viviendo? Seguramente no, y eso va a pasar mucho más por el plano electoral el año que viene, donde se define de alguna manera el destino de la Argentina, de la provincia, de la ciudad. Ahora, en el mientras tanto, hay que buscar alternativas imaginativas, pero sobre todo que se acerquen a algún criterio de justicia para que, en este caso, por ejemplo, no se vaya al bolsillo de los trabajadores. El gobierno municipal de Mónica Fein viene arrastrando una lógica de gestión del transporte público que en realidad es de cogestión con un actor privado que es Rosario Bus, al que se le deja hacer absolutamente todo y el que exigió en algún momento que se le delegue al Ejecutivo para tener a tiro de llamada la posibilidad de aumentar el boleto. ¿Por qué? Porque el objetivo y el criterio de una empresa, en este caso privada y con todo sentido, más allá de que hay abiertas violaciones a la normativa, al pliego, etc., el objetivo es acumular recursos, tener ganancias. Y nosotros decimos que ya no se puede estirar más el chicle. El sistema de transporte de Rosario hoy necesita una gestión, lo venimos diciendo desde siempre, puramente estatal. El 8%, entre el 8 y el 10% de los recursos que se necesitan para sostener el sistema de transporte es ganancia empresaria. Eso se podría estar hoy reinvirtiendo y tener mejores prestaciones como lo tienen, aun cuando tenga enormes fallas. Por ejemplo, la mixta y mucho más abajo la Semtur. Pero digo, Rosario Bus no hay duda que es la peor empresa dentro de este esquema de transporte de la ciudad de Rosario. Nosotros necesitamos otra actitud del municipio, si efectivamente va a seguir esta empresa dentro del nuevo sistema, algo que en realidad se viene pateando para adelante, ahora para agosto del año que viene, es decir, después del proceso electoral, o casualidad, que haya una actitud de control del municipio y de penalización frente a los incumplimientos. Esto no existe porque son socios en la gestión del transporte público y el PRO también es socio en la gestión del transporte público de la ciudad de Rosario. Un socio traicionero porque ahora lo que está haciendo es quitar recursos vía nación. Nosotros desde la oposición intentamos con toda responsabilidad buscar esos recursos ahora, no en el bolsillo de los usuarios, que es la lógica que ha instalado el gobierno municipal y el PRO para gestionar el transporte, ¿no?